Bien, seguimos hablando acerca de la problemática del no entender la fuerza desde el punto de vista de la intensidad. Con esto de que vos haciendo fuerza te patobiqueabas, te ponías patobica, ¿qué término que usé? Te ponías grandote, el jugador empezó a tener un cierto temor, un cierto miedo a desarrollar el entrenamiento de la fuerza. ¿Por qué? Como dice acá, lo que importa acá es entender que la intensidad no es el problema, sino la cantidad. Por eso, un ejercicio de fuerza para un jugador de fútbol, una rutina de gimnasio de jugador de fútbol, una rutina de campo de fuerza para un jugador de fútbol, no debería tener más de 4 ejercicios, más de 4 o 5 ejercicios como máximo. ¿Por qué? Porque hay un montón de condicionantes que vamos a ver ahora que hacen de que no importa el tiempo, perdón, no es que no importa. No es lo importante el tiempo, sino la intensidad que yo le doy a cada uno de esos ejercicios, a cada uno de esos entrenamientos. Bueno, como decía acá, que alguno me preguntaba, la fuerza base, ¿qué? Es la fuerza que yo, en la que yo me planto para entender la dosificación con la que voy a trabajar. Si yo pienso la fuerza de la resistencia, hago 3 series de 10. Si yo pienso la fuerza como base de la fuerza a la fuerza, trabajo 3 series de 6, 4 series de 6. ¿Por qué? Porque estoy trabajando la fuerza pensada de la fuerza misma, de la fuerza máxima. La fuerza máxima se entiende que es el peso que una persona puede levantar en una sola repetición. Ese es el concepto. Pero yo como jugador de fútbol no debería llegar a ese 1%, a esa única repetición, porque podría tener alguna problemática. O sea, ¿quién puede trabajar fuerza máxima? Aquel jugador, aquella persona, o aquel deportista, o aquel ser humano que tiene una muy buena base que le permite, con su entrenamiento consecutivos, lograr llegar a la fuerza máxima. Que ahora van a ver lo importante que es lograr llegar a la fuerza máxima, porque eso te va a dar muchos beneficios, muchos beneficios. Después, los que respondiendo un poquito a lo que me preguntaban, si yo puedo empezar a trabajar 3 series de 10, no debo trabajar 3 series de 10. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, recuerda que es tan inteligente, que se adapta a los estímulos que yo le estoy dando. Entonces, lo primero que yo debo intentar cuando yo estoy trabajando... Se te cortó, Guille. ¿Se cortó de nuevo? ¿Hola? No, se te escucha bien. No, se escucha bien. Escucha bien. No me asusten, muchachos, perdón. Bien, te estaba diciendo, lo que yo debo pensar del día 1 es buscar que nuestro cuerpo se adapte al entrenamiento de la fuerza desde el punto de vista de la fuerza máxima. Entonces, debo trabajar siempre en ese campo. Receta, o si se quiere, nunca más de 30 repeticiones, nunca más de 30 repeticiones totales, nunca más de 6 repeticiones por serie. Y después de ahí vamos a ver cómo puedo ir jugando para que no se estanque. ¿Está? Fíjate, siempre lo primero que se adapta en el trabajo de fuerza es el sistema del cerebro, está el sistema nervioso. ¿Sí? Después, el sistema cardiorrespiratorio y después el sistema hormonal. Recuerden, la diferencia entre el sistema hormonal y el sistema nervioso, que los dos producen adaptaciones. El sistema nervioso, adaptaciones a corto plazo. El sistema hormonal produce adaptaciones a largo plazo. Por eso el sistema hormonal es el que segrega las hormonas que yo utilizo para que podamos llevar adelante un entrenamiento. Si voy muy rápido, por favor, les pido que me paren. ¿Está? Entonces, este concepto que es fundamental. Las pesas son buenas porque pesan. ¿Está? Y volviendo a colación a conceptos que manejamos el año pasado. Muchas veces, ¿se acuerda que yo le nombraba ese término de que los profes somos modistas, que respondemos a modas? Había una época, yo recuerdo en los 90, un poquito antes, 86, 89, 90, que hacía una sentadilla era una mala palabra. ¿Cómo un jugador va a hacer una sentadilla? Qué mal, ¿cómo lo está perjudicando? Y después se vio que aquella persona que hacía sentadilla estaba trabajando en forma perfecta sus piernas, su tren inferior, porque es un trabajo primordial para trabajar la fuerza de tren inferior, las sentadillas. Pero como hacía mal, porque estaba el concepto equivocado de hacer 10 repeticiones,
con 10 kilos, que no era nada, pero que provocaba que el jugador se ponga tosco, se decía que la sentadilla era mala palabra. Entonces, volviendo a conceptos erróneos, la fuerza en edades tempranas se decía que si el chico hacía fuerza, quedaba petizo. Error, garrafal. Edades mayores, el jugador de fútbol que haga fuerza se vuelve patovica. Error, garrafal. Los dos errores son errores, vaya redundancia, porque su fundamento está equivocado. Porque lo que se está entrenando es una cualidad física en forma equivocada. Y ahí obviamente que trae consecuencias que no estamos buscando, que trae consecuencias perjudiciales. Fíjate lo que dice acá. Más de 6 repeticiones. No trabajo la fuerza, estoy trabajando resistencia a la fuerza, que no es lo mismo. ¿Se acuerdan? Sistema nervioso central, reclutas fibras lentas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tema del rápido que se vuelve lento y el lento rápido? Bueno, con esto estoy potenciando ese concepto. Enlentezco al jugador. Enlentezco al jugador. Un poquito lo que hablaba anteriormente con el tema del sistema hormonal. Libera cortisol, hormona catabolizadora. No libera testosterona, hormona de la juventud. Hormona anabólica, o sea, hormona que construye. Este es un término medio duro. Se convierte en un viejo en poco tiempo. ¿Por qué? Porque está trabajando toda cuestiones catabolizadoras. Genera ácido láctico. AC es ácido láctico. Se transforma en glucógeno. Esto es un poquito más científico. Los patovicas ganan, ¿sí? ganan en tono muscular porque acumula glucógeno. El glucógeno, si no lo trabajo en forma constante de toda la vida, se transforma en grasa. Eso es tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Ahora van a ver que hay un proceso que provoca que ese el trabajo equivocado sobre el glucógeno para hipertrofiar las fibras lentas solo produce un aumento muscular. Provocan que el jugador se vuelva así, un patovica. ¿Por qué? Porque está basado en el glucógeno. Nosotros, cuanto mejor trabajemos la fuerza, nuestros jugadores van a ser más fibrosos, van a tener menos grasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no es que el músculo se come la grasa, sino que se va moldeando a la contextura muscular. La grasa es importante porque tiene funciones. Lo malo es el exceso de grasa. Bueno, que provoca todo el tema del tejido adiposo. Bueno, esto es una receta también para tener en cuenta. Hablar de rango óptimo es realmente, por ejemplo, yo tengo un jugador de 17 años que pesa 100 kilos y hace una sentadilla. Estos ejercicios que están acá, que seguramente a lo mejor, bueno, tal vez alguno no conozca, la idea es, cuando volvamos al instituto, tener esta parte práctica. ¿Se acuerdan cómo habíamos tenido la parte práctica de fuerza para niños? Bueno, también está la parte práctica de fuerza para alto rendimiento. Y estos trabajos, sentadilla adelante, sentadilla atrás, arranque de potencia, cargada de potencia, son ejercicios que se utilizan mucho en el entrenamiento de la fuerza en edades mayores. Sentadilla adelante es la barra adelante del cuerpo, tomada y agacharse. Sentadilla atrás es la barra en la nuca. Fíjense lo que dice acá, el rango óptimo. Yo tengo mi jugador, que como dije anteriormente, pesa, vamos a ver, para hacerlo redondo, 100 kilos, está bien, eso, pero para que me entiendan el concepto. Y está trabajando sentadillas. Y veo que él hace 4 sentadillas adelante con 140 kilos, ya está bien. Ya logró el rango óptimo del entrenamiento. Yo eso, ahora vamos a ver, esa unidad motora que recluté, que junté, la debo transformar en lo que vamos a ver la semana que viene, son todo trabajo pliométrico, o sea, potenciar esa fuerza que he ganado. Igual que la sentadilla. Fíjense, sentadilla dice ahí, 1.8 del peso corporal. Más 20 kilogramos en mujeres y 30 kilogramos en varones. O sea, hablar de un chico que pesa 100 kilos, o pesa 70 kilos, y que levante en sentadilla 100 kilos, ese tipo está trabajando muy bien la fuerza. Ese jugador lo puedo potenciar desde el punto de vista de la fuerza porque responde a esos pesos que está levantando. Y siempre, obviamente,
lo que voy a decir es algo lógico, priorizando la técnica de ejecución. Porque nosotros, al hablar de estos pesos que no son pesos simples, son pesos sumamente importantes, si yo lo hago mal, lo puedo perjudicar, y discúlpenme la expresión, lo puedo joder para todo el viaje al jugador. Eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Está la técnica de ejecución de cada uno de los movimientos, debe ser debe ser lo perfecta, debe ser perfecta para que no traiga ninguna consecuencia no deseada en nuestros jugadores. Por eso muchas veces, muchos preparadores físicos les cuesta meterse, a sabiendas de qué importante, meterse en el campo de la fuerza máxima. Porque meterse en el campo de la fuerza máxima exige un conocimiento profundo de lo que estoy desarrollando. Que un jugador me haga una sentadilla atrás y su tronco vaya para adelante, lo puedo perjudicar a nivel lumbar. Por más que tenga un muy buen trabajo, una muy buena pared lumbar, estoy haciendo un trabajo no acorde al objetivo que estoy persiguiendo. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Por eso, a ver, ustedes me pueden decir, pero profe, este trabajo de profe, el técnico no tiene que hacer fuerza. Muchachos, el trabajo, lo hemos hablado en el pasado, el trabajo del técnico del profe es en forma conjunta. Si yo veo que un jugador está, porque lo aprendí en el curso, está haciendo una técnica equivocada de la sentadilla, inmediatamente debo ir y corregirlo, hablar con el profe y corregirlo, porque a veces vos tenés un grupo de 15 jugadores, que es un número mínimo, tenés 20 jugadores, y entre el profe y el técnico, y el ayudante, lo que sea, pueden controlar mucho mejor que si el profe solo hace las cosas. Y yo tengo un preparador físico, que yo lo quiero mucho, que creo que sabe un montón, creo que está capacitado, que es de confianza, todos los requisitos que ustedes quieran tener. Y veo que me hace, en un trabajo de sobrecarga, teniendo todos los elementos, todo lo para hacer, le hace hacer al jugador, 12 repeticiones de sentadilla, le tengo que decir, no, vení, pará. Me parece que nos estamos equivocando y explicarle el porqué. ¿Se entiende por qué es importante que ustedes sepan qué está bien y qué está mal el trabajo de fuerza? Bien, receta. No debe superar nunca una rutina de fuerza la hora. Nunca más de una hora. Nunca. Un deportista de élite o un deportista que le gusta entrenar, un deportista que quiere bajar de peso, lo que ustedes quieran, nunca más de una hora. ¿Sí? Por cuestiones hormonales. ¿Por qué? La testosterona en el cuerpo, en cuanto a su trabajo, ¿sí? Su pico está a los 45 minutos. Todo ese tiempo tenemos testosterona. Después de los 45 minutos, todos los trabajos que hagamos no van a potenciar la testosterona. Entonces podemos tener el error de estar haciendo un trabajo sobre el cortisol. Para eso, siempre se hace una entrada en calor. ¿Qué entrada en calor hacíamos? Activación, trabajar la zona media, ejercicio de core, y inmediatamente ir al trabajo que yo quiero potenciar en esa rutina de gimnasio. Vamos a trabajar la sentadilla. Bueno, hacemos core, hacemos sentadilla, un trabajo de tren inferior, hacemos un trabajo de zona media, 4 ejercicios, 5 ejercicios como mucho, porque fíjense, las pausas, la recuperación debe ser importante. ¿Por qué debe ser importante, muchachos? Porque estoy levantando pesos importantes. ¿Está? Entonces, la pausa debe ir acorde con la intensidad. La intensidad me lo da el peso. ¿Cómo entonces debo trabajar yo? Con pausas importantes. ¿Por qué? Porque debo recuperarme para poder seguir trabajando. ¿Está? Para poder terminar ese volumen que tengo planificado desarrollar. Bueno, a ver, vamos a dar el fundamento de un poquito fisiológico. Vamos a hacerlo despacio para que entiendan. Voy a tratar de usar ejemplos para que entiendan esto de cómo se contrae el músculo. Fíjense, lo leo. Escucho. Bien, tengo una consulta. Consulte. En una pretemporada,
en una pretemporada, ¿qué te conviene hacerlo, a la mañana o a la tarde en un trabajo que haces? Bien, si yo vivo del fútbol, y puedo tener la posibilidad de hacerlo por la mañana, mejor. ¿Está? Mejor. Porque no quiero sobrecargarlo de conceptos, pero hay ritmos diarios que mejoran el trabajo de alguna cualidad física. Trabajarlo por la mañana a la fuerza, como estoy hablando de entrenar a la fuerza, ¿no? Es mejor que entrenarlo por la tarde. Pues yo tengo que tener debo estar bien descansado, hay un montón de factores que influyen para poder entrenar la fuerza en las primeras horas del día. ¿Está? Después hay otras cuestiones que tienen que ver con el ciclo del sueño y demás, pero no quiero atosigarte con tantas cosas. A tu pregunta te respondo. Si lo pueden hacer por la mañana, mejor. Si no lo tienen que hacer por la tarde, tenés que adaptarte. Y si trabajás en el campo y tenés a ver muchacho, también. Estoy trabajando en la región, tengo un primer equipo y mi jugador estuvo todo el día laburando en el campo. Obviamente que yo no puedo trabajar a la fuerza máxima con ese jugador, porque lo puedo llegar a lesionar. ¿Se entiende? Debo trabajar alguna fuerza dentro del campo de las 6 repeticiones que al jugador lo ayuden a mejorar. Pero yo no puedo hacer un trabajo no sé, de tren superior si estuvo todo el día laburando en el campo con cuestiones que su cuerpo lo está trabajando por su laburo. Esto es lógico, ¿no? Tenemos que adaptar cada uno de los conceptos que estamos hablando teóricos a la realidad que me toca vivir. ¿Se entiende, no? Bien. Profe, una pregunta. Escucho. La pregunta radica en lo siguiente. Si vos arrancás en función de todos estos fundamentos que vos estás dando, sí o sí se debe testear al jugador al comienzo de la pretemporada para saber desde qué parámetro arrancamos, ¿verdad? Mirá, el testeo en el campo de la fuerza es positivo, es objetivo, pero tiene sus parámetros. Hay algo que se llama, ¿se acuerdan que en el año pasado habíamos hablado? Lo que era la sensación subjetiva del esfuerzo. Es ver cómo mi entrenado o cómo mi jugador está entrenando. ¿Qué significa esto? Hay forma de testear, existen los testeos de fuerza, obvio, desde ya, pero yo no arrancaría con un testeo apenas arranca la pretemporada. Yo lo que arrancaría con lo que se llama una adaptación anatómica. ¿Qué significa una adaptación anatómica? Meterlo nuevamente en el ruedo al jugador, siempre dentro del campo de la fuerza máxima, con serie de 6 repeticiones, un peso que no sea acorde a esas 6 repeticiones, pero no mucho, un poquito menos. Y tener una primera semana, una segunda semana de adaptación. ¿Está? En donde yo voy aumentando el peso que estoy trabajando. En la tercera semana, yo haría un pequeño testeo, sentadillas, por ejemplo, nada más. Un trabajo hay una forma de testear en el cual hay una fórmula matemática que yo hago un test sobre el jugador, le hago hacer 4 repeticiones, hasta 4, o sea, hace 8 repeticiones como entrada en calor, hace 6 repeticiones para meterse dentro del campo de la fuerza máxima, lo hago descansar 2, 3, 4 minutos y hago 4 repeticiones más. Y ahí me planto. Si el jugador levantó 4 repeticiones, hay una tabla, hay una fórmula que yo coloco el peso que levantó y me va a dar su fuerza máxima. Eso desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista subjetivo, hay que estar muy atento a esto de cómo el jugador responde al entrenamiento. Esto de ir viendo cómo el jugador realiza cada una de las acciones. ¿Está? Máxime teniendo en cuenta de que la historia deportiva de cada uno de los jugadores no es la misma. Entonces, testear a un pibe que está arrancando en la fuerza con otro pibe que ya tiene experiencia en la fuerza, por más que sean números individuales, tal vez no me sirvan para el número en general. ¿Se entiende lo que quiero significarle? Entonces, quedan 10 minutos. Entonces, tener en cuenta eso. Testear, puedo testear, pero no al día, primera semana de entrenamiento, porque hay que tener mucho cuidado para hacerlo bien. Si lo hacemos bien. Y para hacerlo bien, trabajamos con peso. ¿Está? Dice, Escucho. tengo una consulta. Durante la pretemporada, lo hacen todos los días, ¿no es cierto?
Cuando empieza el torneo, ¿cuántos días a la semana puedo hacer? Bien. Yo durante la pretemporada no hago todos los días fuerza. ¿Está? A ver, vamos de vuelta. Puedo hacer fuerza, pero con diferentes objetivos. ¿Qué significa esto? Puedo hacer un día de fuerza máxima, esto de que estamos hablando ahora, y puedo hacer un día de todo trabajo de core, de zona media. ¿Está? Estimulo la fuerza, trabajo la fuerza, pero no lo trabajo diferentes objetivos. ¿Está? No más en pretemporada, no más de 3 veces por semana. Ojo, no más de 3 veces por semana. En campeonato, 2 veces por semana. Si entreno 4 veces en la semana, 2 veces puedo trabajar la fuerza. ¿Por qué? Porque vamos a ver de que también trabajo la fuerza cuando realizo trabajo de pliometría. Entonces, cuando hago trabajo de potencia. ¿Qué es la potencia? Fuerza por velocidad. Entonces, si yo trabajo, si tengo la suerte en un gimnasio, un estímulo de gimnasio propiamente dicho de fuerza y un estímulo de campo, por decirlo de alguna forma, de trabajo de potencia. 2 estímulos semanales. No tengo la suerte de tener un gimnasio, 2 estímulos de fuerza, pero en campo, ¿no? Pero teniendo en cuenta de trabajar la fuerza, por lo menos durante el campeonato, una vez por semana dentro de este rango. Siempre y cuando, por favor, tener mis jugadores adaptados a trabajar en este nivel de fuerza, no a nivel de primera o lo que sea, acostumbrado y adaptado a trabajar en este nivel. ¿Sabe lo que pasa, muchachos? Sinceramente. Es mucho el beneficio que me da a mí la fuerza para no hacerla. Es mucho el potencial que me permite el trabajo de fuerza para que lo dejemos de lado. Entonces, debe ser un trabajo prioritario dentro del entrenamiento, desde el punto de vista físico, para que se entienda, ¿no? Porque las prioridades también van de la mano a cómo entreno. Pero desde el punto de vista físico, el entrenamiento de la fuerza es importantísimo. Bien. Profe, una pregunta. Pregunte. ¿La fuerza iría más relacionada a la especificidad o también se incorpora como algo, Genérico. digamos, claro? Según la etapa de la vida de cual yo tengo el deportista. Yo estoy ahora hablando de especificidad, porque yo estoy hablando de alto rendimiento. Estoy hablando con chicos ya que están a punto de llegar a jugar en la primera división o en los niveles más altos de su club. ¿Se entiende? Si yo estoy trabajando en edades más tempranas, voy a trabajar la generalidad para que me dé la posibilidad de trabajar la especificidad. ¿Se acordá? De lo genérico a lo específico. Entonces. Sí. Sí. Primero, día de práctica es buena hacer la fuerza. ¿Qué día es mejor, el primero o el segundo? Qué buena pregunta. Si estamos dentro del campeonato, y tengo mis jugadores adaptados a todo eso, yo el primer día de la semana meto un estímulo de fuerza. ¿Está? El jugador, jugó el domingo, está acostumbrado a no entrenar el día lunes, el día martes hago un trabajo de fuerza. ¿Está? Un estímulo de fuerza lo toco el martes. ¿Sí? Hablo en genérico, hay que estar en el lugar. Hay que estar en el lugar y hay que estar con el grupo. Pero el primer día de la semana, tranquilamente puedo trabajar la fuerza. Yo tuviste 48 horas de recuperación del partido. Fútbol el domingo y lunes descanso y martes fuerza. Así tiene para recuperarse. Dentro de entrenamiento. Sí, dentro de entrenamiento genérico, porque no es que el día martes yo hago fuerza. Eso no existe más, que el martes físico, el miércoles táctico, el jueves fútbol y el viernes pelota parada. Eso no va más. Lo van a ver con Fernando Monclús, tal vez lo vean un poquito conmigo, el tema de entrenamiento. Hoy por hoy, eso no va más. Eso ya pasó. No se utiliza ese término. Hago un trabajo, un estímulo de fuerza, y después vamos al campo a ver qué seguimos trabajando. Ojo. Yo estoy hablando acá del entrenamiento de la fuerza específica. Después vemos cómo la adaptamos, pero específicamente de la fuerza como cualidad física. ¿Se entiende, no? Bien. Unidad motora. Bien. Hagamos de cuenta que acá dice la unidad motora es la que emite el impulso nervioso que hace que las fibras musculares se contraigan, lo que quiere decir que conduce el impulso del cerebro, la médula espinal, hacia los músculos, hacia los efectores que son los músculos. ¿Sí? La fuerza total de contracción se establece en parte ajustando los números de unidades motoras que son activadas. A ver, hagamos de cuenta que tenemos esto, muchachos, miren.
hay un galpón, tenemos un galpón lleno de luces, de fluorescentes. ¿Está? Hay 100 fluorescentes. ¿Sí? 25 están prendidos. Eso es un músculo. Eso es una fibra muscular. Nosotros tenemos el 25% de la fuerza muscular contraída, provocando lo que es el tono muscular. ¿Está? Tenemos 25%. Ahora bien, yo quiero hacer resistencia a la fuerza, más de 6 repeticiones, ¿qué hago? El año pasado lo expliqué, pero bueno, retirarlo otra vez. Empiezo a trabajar, lo que sea, el músculo va alternando la contracción muscular de cada una de las fibras musculares. O sea, trabajan estas 20, después trabajan estas 20, después trabajan estas 20, después trabajan estas 20. Mientras trabajan estas 20, las otras 80 están descansando. Entonces, eso es lo que provoca un trabajo de poca fuerza. ¿Por qué? Porque no hace falta reclutar más fibras musculares porque el peso que estoy levantando es poco. Ahora bien, si yo quiero que se prendan el 50% de las lamparitas, para que se entienda, debo reclutar mayor lámparas, o sea, un 25% más. Para eso, debo reclutar más unidades motoras. La unidad de motora, a ver si se ve este gráfico. A ver, acá, este es el músculo, ¿sí? Acá tenemos la unidad de motoras y acá tenemos la fibra muscular. Yo debo reclutar muchas de estas unidades motoras para que yo pueda prender el 50% de la lamparita que quiero levantar, que quiero prender. Para eso, debo incrementar el peso que estoy levantando. Debo incrementar el peso, ¿para qué? Para que se recluten, para que todas esas fibras musculares puedan llegar a prenderse, puedan llegar a contraerse, puedan llegar a prenderse la lamparita. Ahora bien, volviendo al ejemplo de las 100 lamparitas, nuestro músculo, ¿sí?, puede solamente llegar a aumentar, ¿sí?, hasta el 75% de lamparitas prendidas. ¿Se entiende lo que digo? Entrenando muy bien, a ver si está acá. Acá. Yo recluto hasta el 75% de la fuerza que tiene el músculo. Lo otro que llama es fuerza de reserva o fuerza involuntaria. ¿Saben cuál es esta fuerza, muchachos? ¿Viste cuando, ojalá que nunca pase, no, obviamente no quiero que pase, pero hay situaciones, por ejemplo, que hay una acción desesperada de alguien que logra sacar fuerza de cualquier lado para responder ante una adversidad. Por ejemplo, una burrada. Una mujer con su hijo, el hijo quedó atrapado en una piedra, y la mujer no sé dónde saca fuerza y la puede mover esa piedra. Esa es la fuerza involuntaria que tenemos nosotros. Eso no se recluta normalmente. Sí se recluta entrenando de forma correcta hasta el 75% de nuestras fibras musculares. Arrancamos con 25, dijimos, ¿no? 25 sin trabajar, sin entrenar. Logramos un aumento del 50%. Fíjense todo el rango que tenemos para mejorar dentro del campo de la fuerza. Un 50% es un montonazo. Es un montonazo que yo puedo mejorar con entrenamiento acordes al objetivo que estoy persiguiendo. Queda menos de un minuto, muchachos. Yo les voy a pedir que nos conectemos 10 minutos más. Cuando se corte, 10 minutos más para terminar el tema de fuerza. ¿Está? Bien. Como decíamos anteriormente, lo primero que se adapta, ¿sí? Perdón, voy muy rápido, muchachos. ¿Quiere que pare un poquito, que repita un concepto? ¿Le queda claro a todos? ¿Hay alguna duda? Díganmela, por favor, Si hay alguna duda, Todo bien, por favor, todo bien. díganmelo si me paro un poquito y voy más despacio. Porque esto me parece que puede tener alguna confusión. Bien, estamos perfectos. 10 puntos. Entonces, fíjense esta cadena de consecutividades de cosas. Es acá. Debo cambiar la potencia de nuestro cerebro. O sea, sacar el cerebro de